casi angelical. Casi. Es Agustina Bassi, que está con nosotros. ¿Se vino otra vez con los aritos de coronavirus? Sí, exacto. Esta es la variante Delta, me parece. Viste en el clavo, me parece. Viste en el clavo porque la vacuna llegó, pero ahora la preocupación es que este coronavirus sigue mutando y en estos momentos a nivel mundial la variante que más está sucediendo es la variante Delta y la preocupación de saber si la vacuna sirve, si es una cepa más peligrosa, ya sabemos que es más contagiosa, pero si también es más peligrosa que las anteriores. Y bueno, finalmente, ¿qué va a ocurrir y qué puede ocurrir con las vacunas que están circulando en relación a esta nueva cepa? Y para eso vamos a charlar directamente desde el Reino Unido con Marta Cohen. Ella es pediatra patóloga y otra vez, nuevamente, nos vuelve a atender muy gentilmente. Hola Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, los atiendo mientras ya me estoy por ir a mi clase de gimnasia. Ah, muy bien, Marta. Muy bien. ¡Apa la papa! ¿Qué tipo de gimnasia hace Marta? Mira, los miércoles hago bar, los jueves hago zumba, Bien. los viernes hago zumba y body balance y los domingos hago pilates y body balance. Ahí la tenés. Y durante toda la semana estás zumbando, porque debe andar de un lado para el otro. Toda esta pandemia está de un lado para el otro. Acá te están esperando en Argentina todavía, ¿eh? Trenquelauquen te espera. Nunca vino, es cierto. No volvió y tenía el pasaje y todo. Y ahora tengo 2 pasajes, porque tenía 2 y ahora sigo teniendo 2 para agosto y diciembre, pero bueno, veremos. Veremos y ojalá puedas venir por acá. Bueno, Marta, como habrás escuchado recién a Cecilia, bueno, esta nueva variante, esta nueva cepa realmente preocupa al mundo y queríamos tener tu opinión. ¿Qué pasa en el Reino Unido con esta variante? Bueno, en Reino Unido se ha tomado, creo, la medida correcta, que es seguir con el distanciamiento social, seguir un poco en la cuarentena y acelerar el ritmo de vacunación. Esta variante, como recién introducía en el tema, las nuevas variantes son cada vez más contagiosas y además las vacunas responden menos, la eficiencia es menor, porque el virus se va alejando del virus original de Wuhan, que es contra el cual se hizo las vacunas. Entonces, al ir el virus desarrollando nuevas mutaciones que lo van haciendo más contagioso, potencialmente más letal o no, en este caso creo que no es más letal, pero sí muchísimo más contagioso. Es un 120% yo estimado más contagioso que la variante original de Wuhan y por lo tanto las vacunas responden menos. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es seguir el distanciamiento porque los casos están en aumento, aumentar los testeos, se están haciendo 1.100.000 o 1.129.000 test diarios y las vacunaciones, bueno, a lo loco, 500.000, 600.000 por día. Se ha acelerado la vacunación de primera fase, de primera dosis, que hay un 81%, había ayer, y segunda dosis ya están en el 60%. Y se está vacunando ya a los chicos de 18 años con la primera dosis. Así que bueno, esperemos que eso ayude a calmar esta tercera ola que estamos en las puertas, ¿no? Además, hola Marta, Agustina te saluda. Pienso que estaba previsto en Gran Bretaña para el 21 de junio un desconfinamiento bastante importante y hubo marcha atrás justamente por la variante Delta. Una variante que en Gran Bretaña está bastante presente y que está llegando ya a América Latina. De hecho, se han detectado casos acá en la Argentina. Que nos cuentes un poco de este desconfinamiento, qué pasó y cómo afectó socialmente, ¿no? Las personas que creían que ya con mejores temperaturas iban a poder estar un poco más liberadas y preguntarte si se habla allá también de una necesidad de vacunar anualmente, ¿no? Que es algo que introdujo acá nuestra ministra de Salud, o una tercera dosis de refuerzo o que todos los años tengamos que vacunarnos contra COVID-19. Sí, lo que dijo la ministra Bisotti, yo estoy de acuerdo, lo he dicho también en algunas otras oportunidades, y es que ya a los 10 meses de la primera dosis se va a estar vacunando con una tercera dosis. Muy probablemente ya hay trabajos que van a vacunar a los de más de 50. El personal de salud estamos preparando la tercera dosis, va a ser a partir de septiembre o a partir de octubre, probablemente septiembre, que eso es 10 meses de la primera dosis, que fue a principios de diciembre. Y bueno, luego yo creo que esta vacunación anual va a ser incorporada, como es la vacuna de la gripe,
aquellos que son de más de 60 años, con vulnerabilidades y que tienen, además, son personal de salud. Eso es muy probable, pero eso recién cuando termine la pandemia. Y de hecho, vos fijate que Canadá tiene comprada 10 dosis por habitantes, Estados Unidos 7, Reino Unido 6 o 7 por habitante. ¿Eso qué quiere decir? Que ya han invertido en dosis de refuerzo que teóricamente van a venir con la dosis modificada. Ya la dosis se está modificando, la vacuna, ya se está probando y estaría disponible, por lo menos la de Oxford AstraZeneca, probablemente para octubre, la vacuna modificada. Y con respecto a, bueno, cómo tomó la gente la extensión de las restricciones, yo creo que en general bien. Ha habido, por supuesto, hay grupos antivacunas, hay grupos anticuarentena también aquí, pero bueno, en general la gente entiende, porque si uno mira las cifras, están todos los noticieros, en los diarios, todos los días, cómo han ido yendo aumentando los casos. Se ha cuadruplicado el número de casos, la duplicación es cada 11 días, y la única manera de evitar la tercera ola es la vacunación masiva. Se va a llegar hasta los chicos de 12 años con las 2 dosis, porque sabemos que una dosis es muy insuficiente, y el distanciamiento y el testeo. Son las 3 cosas que siempre, mira, en mis redes, que te las digo para los oyentes, @drmartacohen, siempre constantemente he hablado desde el verdadero principio de los 3 pilares, que son testear, distanciar y vacunar. Y siguen siendo eso las 3 medidas para salir de la pandemia. Ahora, me preocupa, Marta, que de acuerdo a lo que vos estás diciendo que está pasando no solamente en el Reino Unido, sino a nivel mundial en relación a la cantidad de dosis de vacunación, que en la Argentina recién estemos hablando de una primera dosis que no llega a la segunda, cuando ya ustedes ya están empezando con la tercera. Entonces, esto también habla como de que no hay una similitud en relación al mundo de lo que nosotros estamos viviendo acá. Absolutamente. Y es tristísimo. Mirá, yo no sigo al Papa, pero lo que dijo algo que es muy verdadero. Es el nacionalismo, el virus de los nacionalismos. Y es así. Me salvo yo, compro las vacunas para mí, mi país, y el resto, bueno, cierro las fronteras. Y no es la solución, porque el G7 dijo para fines del 2022 el mundo entero va a estar vacunado, porque los países del G7 desarrollados tienen que dar las vacunas al mundo no desarrollado. Pero en realidad eso debería ocurrir antes, porque ¿qué pasa? Los jóvenes de 18 años, en general la gente que está infectándose ahora son los jóvenes no vacunados, ¿no? Menores de 24 años, que además son más irresponsables, como vemos ese muchacho y esa chica, no usan barbijo muchos. Entonces, esa gente, si se enferma, no va a originar nuevas variantes. Pero todas estas nuevas variantes que están surgiendo en Brasil, en la India, en Sudáfrica, en general, salvo la del Reino Unido, pero que era en una época en donde todavía no había vacunación, pero son todas que surgen en personas adultas o vulnerables que tienen un sistema inmune muy frágil, que no están vacunadas o que están con una sola dosis. Si vos fijate, la variante Delta de la India surge en un momento en que solamente el 3.3% de la población de India tenía las 2 dosis y causó estragos. Argentina, un 8% de la población tiene las 2 dosis. Es decir, que si llegara la variante Delta a diseminarse en Argentina, bueno, podría causar un problema muy serio. Pensaba también, Marta, mientras decías esto, muchas personas que están vacunadas, adultos mayores, con la Sputnik, que fue la primera que empezó a entrar a nuestro país, y le falta la segunda dosis. Se hablaba también de que se podían llegar a combinar con otras vacunas. Pregunto desde mi ignorancia, ¿no? ¿Esto puede ser? En teoría sí, también es algo que escuché con agrado que la ministra Bisotti dijo hoy en varios medios de Argentina, y bueno, yo es algo que como otros profesionales de la salud estamos sugiriendo desde hace tiempo, que bueno, los profesionales de la ciencia, los laboratorios, ANMAT, el Ministerio de Salud, etcétera, tienen que reunirse y tomar una decisión. El problema es que no se consigue la segunda dosis en cantidad suficiente, y no se va a conseguir porque en agosto, cuando el primer ministro Putin, luego de la segunda fase realizada en 82 personas de las Fuerzas Armadas, que salió publicada en el Lancet, y hay firma que se aprueba la vacuna Sputnik, en ese momento ya era Vox Populi en los medios de ciencia
que el problema iba a ser la falta del componente del adenovirus 5 en cantidades suficientes. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que va a pasar. Entonces, hay una situación de emergencia, hay una pandemia, el gobierno y la ciencia tienen que decidir cuál es la mejor salida. Cuando hubo una situación de emergencia en Europa con la vacuna de Oxford-AstraZeneca que se paró y hubo que hacer una decisión de emergencia. ¿Cuál fue esa decisión de emergencia? Bueno, muchos gobiernos de España, Francia, Dinamarca, Austria, decidieron continuar la segunda dosis con Pfizer. No se había aprobado. ¿Cómo surgió? Los resultados publicados ahora, excelentes. En teoría, mi visión es que no habría ningún inconveniente. Aún diferentes plataformas, están todas las vacunas dirigidas contra la misma región del SARS-CoV-2. Entonces, al estar dirigidos contra la misma región, van a seguir estimulando la misma población de anticuerpos, la misma población de linfocitos que ya han originado con la primera dosis de Sputnik una respuesta inmune. Así que mi preocupación es que el problema no se va a solucionar si seguimos esperando, al contrario. Este es un momento estratégico para que Argentina se prepare a la llegada del virus de la variante Delta. ¿Va a llegar? No lo dudo. Ya está en 80 países del mundo. ¿Por qué no va a llegar a Argentina como llegó la variante británica que causó la segunda? Bueno, y hoy de hecho estaban hablando de una nueva variante en Río de Janeiro. De la Delta Plus, de la P5 sí, en Río de Janeiro. Digo, en este sentido, ¿cuándo sería o cuándo se puede vislumbrar el fin de la pandemia? Se le preguntó esta semana a nuestro ministro, a Fernán Quirós, y él hablaba de momentos en que la población, hay un determinado porcentaje de la población vacunada. Marta, ¿pero vos qué pensás? Porque digo, cada vez se descubren nuevas variantes. Claro. ¿Y dónde surgen esas nuevas variantes? En los países en desarrollo, que no tienen las vacunas. Esa Delta Plus todavía no es una variante en sí misma, es una variante de preocupación. Hay casos que ya están en 8 países, entre ellos el Reino Unido, Portugal, y lo que es esta variante es que combina la variante Delta con una mutación 417N que está en Manaus y está en la variante de Sudáfrica. Es decir, no es algo nuevo, el virus va evolucionando en la misma dirección, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Y es cada vez más contagioso. ¿Cuándo terminará? El 80% de la población del mundo tiene que estar vacunado. Eso no va a suceder hasta fines del 2022. Por lo tanto, hasta el fines del 2022 yo no estimo que terminará la pandemia. Ahora sí va a haber países en donde si tienen conciencia y respetan a la pandemia, siguen vacunando, siguen distanciándose y siguen haciendo muchos test y estudios genómicos para identificar nuevas variantes en circulación, van a poder tener una vida más normal. Por ejemplo, yo ayer estuve en un casamiento, éramos 60 personas, estábamos todos en un jardín. No era lo mismo, pero fue la primera salida en 15 meses y fue una cosa que, bueno, uno siente otro espíritu, ¿no es cierto? Pero uno tiene que seguir siendo responsable. Es decir, vos fíjate lo que pasa en la Unión Europea, que han tenido muy pocos casos, no tienen el número de casos de la variante Delta como está en el Reino Unido y sin embargo tienen la Copa Europea. Todas las ciudades en donde está la Copa Europea han registrado un aumento en el número de casos. Eso es lógico y eso para mí es ser irresponsable. Por eso yo digo que si los países son responsables y mantienen una alerta muy alta, siguen testeando, siguen cuidándose y siguen vacunando, bueno, esos países del mundo desarrollado estarán afuera o estarán en una mejor situación en unos meses, antes del fin del 2021. Pero la verdad es que la pandemia no va a terminar hasta que no concluya en todo el mundo, porque países que no tienen la vacuna va a llegar el virus, una nueva variante de esos países. Y eso es lo que los países desarrollados tienen que entender. Esa inequidad tiene que terminar. Si no termina la inequidad, no va a terminar la pandemia. Marta, ¿de dónde sale esto en un principio de que si una persona se vacunaba con un tipo de vacuna, la segunda dosis sí o sí tenía que ser del mismo laboratorio? Porque yendo un poco para atrás con otros virus y que convivieron concomitantemente en un momento, la vacuna Salk y la Sabin en la poliomielitis, y eran dos vacunas distintas. Sí. Digo, ¿cómo surge desde la parte médica este pensamiento que no se pueden dar 2 o 3 vacunas de laboratorios distintos? Bueno, es muy buena tu pregunta.
En realidad es porque las vacunas antes llevaban 10, 15 años de desarrollar y esta vacuna se desarrolló en 10 meses. Entonces, por eso es que yo digo, teóricamente se puede combinar. Claro, lo que pasa es que ¿cuál es la evidencia? No está la evidencia porque no ha habido tiempo, porque estamos en una pandemia, ¿no es cierto? Pero por eso yo digo, las decisiones tienen que ser tomadas tomando en cuenta el riesgo y el beneficio, ¿no es cierto? Como las tomó en su momento Europa, dando la segunda dosis de Pfizer. Bueno, en este momento hay una situación con la segunda dosis de Sputnik que lamentablemente no va a llegar en tiempo y forma. Y vuelvo, Argentina tiene que continuar vacunando con segundas dosis a los adultos mayores, a la población en riesgo y al personal de salud de primera línea, porque son ellos los que, si se enferman, pueden dar origen no solamente a mayor ocupación de terapia, sino a potencialmente nuevas variantes. Marta, y la última tiene que ver con el hongo negro, esta rarísima infección asociada al COVID-19. En Argentina hubo un fallecimiento a causa de esta enfermedad. Sí. ¿Qué es lo que conoce el mundo científico y por qué está tan asociado al COVID-19? Bueno, el hongo negro existe de antes, ¿no es cierto? No es parte del COVID, pero surgió en la India, donde es como endémico, es la mucormicosis. No se contagia de persona a persona, pero sí se contagia por el contacto de superficies sucias. Entonces, en la India, muchos pacientes que estaban hacinados en terapias intensivas improvisadas, se les pasaba de una persona a otra el respirador sin limpiarlo y una persona tenía, la próxima persona también. Entonces, la higiene, con no entrar en contacto con agua contaminada, con tierra en donde puede estar este hongo. Por ejemplo, yo digo siempre, gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en sembrados, que a lo mejor han tenido COVID, ellos tienen que tener el máximo cuidado, ¿no es cierto?, con la higiene. El 70% se dio en la India, donde estaba la variante Delta, donde surgió además, y bueno, se relacionaba con esta variante, pacientes que habían estado muy sintomáticos, que habían recibido corticoides y que eran o diabéticos y o obesos. También se ha visto que la variante Delta podría ser que produzca una mayor inflamación del páncreas, pancreatitis, lesión de las células beta de los islotes pancreáticos, mayor índice de diabetes tipo 1, tipo 2, y a lo mejor es por eso que precisamente se vio asociado más en la India en esta variante. Es de gran gravedad, o sea, más de la mitad de los pacientes fallece si se contagian. En general se presenta como una lesión negra, de color negra, de ahí el nombre, en la zona de la fosa nasal, de la cavidad bucal, del ojo, en la piel, si uno tiene la piel lastimada, lesionada, que entra en contacto con ese hongo en lugares, tierra o agua contaminada. Y como va lesionando e invadiendo como si fuera un tumor, el tratamiento es quirúrgico, sacarle la mejilla, la nariz, la mandíbula, parte del cerebro, porque se ingresa a los senos paranasales, ingresa a las vías al cerebro. Es una cirugía muy cruenta y bueno, y la mortalidad, y obviamente tratamiento con antimicóticos, pero la mortalidad es mucho más alta que la del coronavirus en sí mismo. Más de la mitad se mueren. Entonces, lo importante es mantener la higiene del cuerpo, aumentarla, ser muy cuidadosos de no entrar en contacto con agua, con tierra. Si uno ha tenido COVID, ha tenido tratamiento con esteroides y sobre todo es diabético o con sobrepeso. Marta, la última cortita porque si no me matan. ¿Se ha transformado este virus, si bien el ingreso es respiratorio, en una enfermedad netamente inflamatoria que termina matando por la gran inflamación y no tanto por el proceso respiratorio? Mira, es las dos cosas. Yo creo que este virus va a ser una enfermedad de los ACE2 y la reacción inflamatoria. O sea, por un lado todos los síntomas que se van produciendo es donde hay receptores para el virus. ACE2, de la enzima convertidora en angiotensina 2. Si están en el pulmón, porque están en los alvéolos, neumonitis. Si están en los vasos sanguíneos, endotelitis, y de ahí trombosis. Si están en el corazón, miocarditis. En la placenta,
y que puede producir la muerte fetal, placentitis, y es porque los ACE2 también están en la placenta. En realidad, tiene que ver con la genética, es decir, podemos ser asintomáticos o morirnos de acuerdo a la base genética, y ya hay genes descritos para los que no se enferman y los que se mueren, cuáles son los genes que están más en relación. Segundo, va a producir síntomas de acuerdo a el órgano que ataque en función de el ingreso y la vía de ingreso a través de los ACE2. Y tercero es las personas más sanas, que resisten más al virus, esos son las que pueden desarrollar la reacción autoinmune inflamatoria, como es el caso de los niños con el síndrome multiorgánico inflamatorio o tormenta de las citoquinas. Así que en realidad es una combinación para mí de las tres cosas: de dónde está el receptor, por dónde ingresa el virus, la constitución genética de la persona y la capacidad de respuesta inmune, que si es muy alta puede actuar en contra del propio paciente. Más clara imposible, como siempre, Marta Cohen. La vamos a dejar porque tiene clase de gimnasia. Claro. ¿Es latino el profe o es inglés? Mirá, son todos ingleses, pero cuando yo entro me dicen, hola, buenos días. Pero uno, el de Zumba, uno de los de Zumba es mexicano y además es profesor de salsa, así que es espectacular. Ah, espectacular, espectacular. Y te tienen zumbando. Muy bien. Muchísimas gracias, Marta, y ojalá pronto te tengamos por acá en nuestro país y, por supuesto, en tu Trenquelauquen. Chau, Marta, muchas gracias. Bueno, buena clase. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muy bien, señoras y señores, después de este notón con Marta Cohen, realmente una eminencia desde el Reino Unido, nosotros nos vamos a una pausa breve. Ya volvemos con más. Hoy nos toca acá, en el canal de la ciudad.